Bien, pues la semana pasada empezamos, ya la enseñé, bueno, la semana pasada, la clase pasada, empezamos con la enseñanza ya de verdades clave, las verdades del Calvario. Y bueno, esta introducción solamente va a pasar las diapositivas. Vimos tres principios fundamentales acerca de cómo está fundamentado esto en el amor de Dios el Padre, el señorío de Cristo y la obra eficaz del Espíritu Santo. Vimos acerca del testimonio del hermano Howard Katz, que él siendo judío, cómo finalmente pues recibió la revelación a partir de que empezó a estudiar con el hermano Robert Ewing y cómo él recibió más y más revelación de la gracia. También el testimonio de Dan Moser, de cómo el vivir estas enseñanzas llevan a la iglesia a la madurez, llevan los ministerios a la madurez. También de Richard Tyson, él que él tenía esta cuestión de la seguridad de salvación y cómo al comprender la gracia, al comprender estos principios que están en las verdades clave, él finalmente también recibió la revelación y fue libre. También el testimonio del hermano Eleazar Mendoza, donde él ve que esto es realmente una enseñanza que lleva a madurar a la iglesia, a dar fruto, que es una enseñanza sólida y además que nos lleva pues a cumplir con el llamamiento del Espíritu Santo para nuestra vida. No modificaste el nombre anterior de Brad Kenyon. Este es, ok, este es de... Si la anterior era Brad Kenyon y este es Eleazar. Sí, para la edificación de la iglesia. Veamos esto como una cita clave. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No está puesta la doctrina para contender o para decir, no, es que nosotros sabemos más y ustedes no tienen la verdad completa, esta es la mera verdad y no es para eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjate, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es algo muy importante, es un principio que necesitamos tener como una verdad en nuestra vida, cómo es que Dios conoce nuestros corazones, nuestras mentes, lo que hacemos en lo oculto, lo que pensamos, aún sin que nosotros actuemos, ¿no? Porque a lo mejor de repente nos pasa un pensamiento pues, que no es de Dios y lo empezamos como a asumir. Pero acuérdate, cuando nosotros vemos esos 7 pasos en los que el pecado llega a consumarse y después los 7 pasos de arrepentimiento, entonces cuando nosotros tenemos el pensamiento en nuestra cabeza, pero le ponemos acción, entonces ahí es donde pues estamos dándole pie al maligno para que, no para que tome nuestra voluntad, sino que nosotros estamos rindiendo nuestra voluntad. El maligno no puede tomar nuestra voluntad, pero nosotros sí podemos rendirnos a ella. Y es ahí donde hay una gran diferencia. Porque si nosotros rendimos nuestra voluntad, de repente resultamos que ya estamos cometiendo toda una serie de cosas que no le agradan a Dios y ya no lo vemos como malo. Ese es el tema. Cuando nosotros tenemos la enseñanza, la revelación del Espíritu, nos vamos a detener de hacer ese tipo de cosas que no agradan a Dios. Entonces, si percibimos un pensamiento que nos pasa y que decimos, hoy, esto va en contra de la palabra de Dios, esto no le agrada a Dios, es mejor someterlo a obediencia a Cristo. Y esto, pues, finalmente preparándonos para la venida del Señor. Porque acuérdate, Él va a venir
como relámpago en la noche, sin avisar. No es de que como les platicaba Héctor, ¿no? Esta persona a quien él estaba compartiendo, dice, no, 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 yo no creo en Dios. Dice, ya cuando esté a punto de morir me voy a arrepentir, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que vas a tener tiempo, no? ¿Qué te hace pensar que vas a tener tiempo de arrepentirte? Ayer, la mamá de mi concuño nos platicaba algunos testimonios de personas que, por ejemplo, fueron atropelladas y no sentían dolor. No sentían dolor. Porque hay un mecanismo en el cuerpo que ante ese tipo de situaciones así extremas, como que el dolor se neutraliza. Entonces, imagínate, ¿cómo podríamos decir, pues ahí después me arrepiento, ¿no? No, necesitamos hacerlo de inmediato. Y este es un muy breve panorama de las 7 verdades. Las vamos a ver en este orden. Cada verdad está dividida en 7 partes. Las verdades del orden divino, o verdades del tabernáculo también se conocen, muestran un panorama de cómo Cristo mismo vino a cumplir toda la ley y los profetas en el orden divino. Fíjate, y aquí hago una pausa. Eh, de la serie de Chosen sacaron un episodio que se llama Noche de Paz, acerca del nacimiento de Jesús, a propósito de lo que viene en la época. Y digo, yo ahí me registré y todo, me mandaron el material porque es un material que supongo que no viene en la serie. Es un episodio especial acerca del nacimiento de Jesús. Y me gustó especialmente esto, que en lo que está centrado ese episodio es en la revelación de la ley y de los profetas en el nacimiento de Jesús. Ya por ahí estamos organizando una actividad, vamos a tener oportunidad de verla aquí en la iglesia. Están cordialmente invitados. Va a ser un sábado. Yo le propuse una fecha a Luis y vamos a ver ahí si coincide con las fechas. Pero esto es muy importante, el cumplimiento de la ley y los profetas visto en Jesús. Necesitamos conocer la palabra para ver todavía más grande el cumplimiento de estas profecías. Estas verdades establecen un modelo de justicia para el individuo y fíjate, un modelo de justicia no es tu justicia personal, ni la justicia del mundo, ¿no? No podemos hacernos justicia por nuestra propia mano, ni irnos acá tras los latigazos, ¿no? De que no, mi culpa, no. No, no, no. Necesitamos tener la visión de la perspectiva de la justicia de Dios para el individuo y para la iglesia como un todo, completo. Necesitamos tener la perspectiva completa. La segunda, el mensaje del reposo, o también conocido como las verdades del reposo, es el reposo en fe. El reposo en fe trata acerca de apropiarse de las muchas promesas mientras descansamos en fe. Y acuérdate, aquí digo, vamos a verlo todo esto a detalle, ¿no? Imagínate, cada verdad se compone de 7 puntos. Lo vamos a ver a detalle. Este reposo de fe, la forma en la que nosotros podemos confiar plenamente en que Dios ya hizo todas las cosas por nosotros, de que Él se entregó por nosotros, de que Jesús es nuestro Salvador, de que en Él tenemos redención. Ahorita orábamos acerca de su poder, acerca de milagros, de sanidades. Y por supuesto, en estas verdades del reposo, pues vamos a aprender también acerca de lo que nosotros, o la actitud que nosotros tenemos que tomar cuando estamos pasando por una situación difícil. Y tanto la actitud como las cosas que hemos de hacer. Y saber que la obra está terminada.
Cuando Jesús estuvo en la cruz y entregó el Espíritu, dijo, consumado es. Y consumado es, ahora sí que desde los inicios de la fundación del mundo hasta el fin. Y está consumado ahora en tiempo presente. Ay, le di muy rápido. Sí, sí, presioné la flecha de abajo. A ver, ya se quedó aquí grabada. Aquí está. Las verdades vencedoras. Estas son vistas en el modelo de la vida de Cristo. Uno de los enfoques de esta se ve en los 7 llamados del Espíritu, en la vida de Cristo. Te digo, son 7 partes por cada verdad. Es una enseñanza muy profunda. Hacía la cuenta, ¿no? Que podríamos llevarnos casi un año con esto. Yo dije, bueno, voy a proponerme ver 2 principios por cada clase, pero al menos en esta sesión creo que va a estar complicado. No sé las siguientes. No sé las siguientes. Si nos da participación, menos. Ajá. Sí, no sé las siguientes. Sí, porque estamos hablando de 49 principios, serían 49 semanas. A lo mejor en algunas sí podemos avanzar de 2 en 2. El mensaje del Calvario, que son los 7 beneficios del Calvario, que están basados en los 7 sufrimientos de Cristo, profetizados en Isaías, capítulo 53, y el Salmo 103, 3:6. De hecho, aquí está el Salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí vemos las 7 verdades, ¿eh? El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacie de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjate cómo esta revelación la vemos desde el Antiguo Testamento en los Salmos. Es algo que al final cuando nosotros vemos la revelación de Dios, que es el Espíritu Santo revelando a través de toda la Escritura, pues su verdad, ¿no? De hecho, por eso se reconoce como una verdad, porque no es algo que solamente dijo una persona y no hay ni un precedente ni algo que pasó después. Es una verdad porque se confirma a través de la Escritura. El mensaje del dominio o las verdades del dominio. Y aquí nos habla de una autoridad legal. Nos habla, por ejemplo, cuando vemos ahí en Génesis 1:26, cuando les da la autoridad al hombre, justamente estas verdades del dominio van a poner en práctica la autoridad que Cristo ya restauró para nosotros. Porque acuérdate, porque por el pecado de un hombre entró el pecado a toda la humanidad, pero por el sacrificio de uno fuimos todos redimidos. Entonces, cualquier pensamiento que haya en nuestra mente acerca de que nosotros no tenemos autoridad, acerca de que no nos lo merecemos, tenemos que ponerlo sometido a la obediencia a Cristo, porque eso no es verdad. ¿Qué necesitamos hacer? Despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre que está ahí en Gálatas, digo, en Colosenses 3, necesitamos despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo que es según Dios. Vemos la autoridad, por ejemplo, en un policía vemos la autoridad en una placa, ¿no? Pero tiene que imponerla con su macana. Dice, una es a través de la autoridad y la otra es a través de la capacidad. La autoridad ya nos fue dada. Lo que pasa es que a veces no queremos ejercerla o creemos que no podemos ejercerla. ¿Por qué? Porque fíjate,
Si cometemos algo en contra de Dios, nuestra conciencia nos acusa y nos lleva a deducir que no tenemos autoridad o que no tenemos poder. Las verdades de salvación o la salvación triple. Esta autoridad, esta salvación se muestra en estas tres áreas. Justificación, que es una salvación en tiempo pasado que aconteció a partir de nuestro nuevo nacimiento. Nos liberó de la pena eterna del pecado. Nos libró del infierno. Por ahí luego conocemos la obra de Dante Alighieri, ¿no? Que no, que el purgatorio, que el infierno. Pues digo, yo creo que es algo ahora sí que muy dramatizado, pero seguramente ninguno de nosotros vamos a conocer el infierno. Y con toda seguridad lo digo. No vamos a poder verificar si es así. Lo que sabemos que es un lugar de tormento y de auténtico sufrimiento. Santificación, una salvación que es sobre todo para el tiempo presente, y el tiempo presente pues es hoy, ¿no? Y va a ser mañana va a ser tiempo presente también, y el día de ayer también fue tiempo presente. Es una salvación continua, una salvación que nosotros necesitamos estar experimentando de manera continua. Nos libra del poder del pecado diariamente. Sí, y esto es una cuestión, fíjate, lo primero, la justificación es una cuestión legal, por así decirlo, en el que ya nos fue dado el veredicto de que somos libres. Pero ¿qué pasa con un preso que ya fue libre y vuelve a cometer el delito? Digo, una pues se expone a ser otra vez encarcelado, ¿no? Y en nosotros, pues que vamos a estar, no voy a decir esclavos del pecado, pero vamos a estar pues ahí atados, ¿no? Y entonces podemos entrar nuevamente en ese círculo vicioso en el que estamos ahí atados al pecado, pero porque queremos. Ya no porque el pecado se enseñoría de nosotros, sino porque nosotros queremos estar ahí. La glorificación. La glorificación dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto lo vemos ahí en Romanos 13:11. Nos libra de la presencia del pecado. El poder de Dios obrando en nuestro cuerpo. De hecho, lo podemos ver también así. Justificación para el espíritu, santificación para el alma, glorificación para el cuerpo. Esto lo vamos a ver a profundidad también en su tiempo. Las verdades dispensacionales. Aquí esto es algo muy profundo, muy, muy profundo. Tenemos diferentes dispensaciones y vamos a ver un panorama general del tiempo y las profecías cumplidas. Desde luego, pues necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Ahora sí que les recomiendo ampliamente que busquen de Dios a partir de las notas que están tomando en sus tiempos de oración. Busquen de Dios para recibir la revelación como Dios ha querido transmitirla para nosotros. Fíjate aquí, dice, estas son palabras del hermano Robert. Si siguiendo la guía del Espíritu Santo, una tarde fue utilizada para dividir cada una de las epístolas de Pablo a las iglesias y se descubrió que esas 7 verdades clave estaban contenidas en cada epístola, por lo que deben ser importantes. Si es por medio del Evangelio de Pablo que seremos juzgados y establecidos, Romanos 2:16. Es entonces el Espíritu quien debería vivificar esas verdades en nosotros. Entonces en las cartas de Pablo nosotros también vamos a ver cómo estas verdades están desmenuzadas. Es muy profundo, muy, muy profundo este estudio.
Y vayamos con la primera. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando así? Tenemos las 7 verdades. Aquí voy a ir marcando cómo vamos avanzando. Y acá arriba vamos a ir viendo los principios. Aquí esta rayita amarilla nos va a ir hablando del principio que estamos viendo. Entonces, comenzando con las verdades del orden divino. Estas verdades del orden divino, comenzamos con el altar de bronce. Aquí vamos a ver el mobiliario del tabernáculo. ¿Qué es lo que primero que veía uno entrando al atrio? El altar de bronce. El sacrificio. Exactamente, el sacrificio. El sacrificio diario. Diario. Este sacrificio no era aquel que se hacía una sola vez al año. Y nosotros cada cuando venimos al altar del sacrificio. Venimos a traer nuestra ofrenda por el pecado. ¿Cuál es nuestra ofrenda por el pecado? Cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios, que estamos en oración. Esa es nuestra ofrenda por el pecado. De ahí que esa debería ser nuestra prioridad cuando iniciamos nuestro día. Y no para agarrar y decir, ya dejé mi pecado, ahora sí me puedo ir a pecar más, ¿no? Necesitamos dejarlo ahí, que se queme y se consuma. Fíjate lo que dice aquí, esto es lo que tenemos la descripción del altar, en Éxodo 27, 1, 8. ¿Se apoya, papá? Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Gracias. Les vemos aquí la descripción. Allá en la universidad tenemos varios árboles de acacia. Les voy a tomar una foto y luego se las presento aquí. Es muy bonito el árbol de acacia. También lo que está choca la pantalla. Lo que tiene la madera de acacia es que es una madera dura, pero flexible. Es una de las cuales que tiene el árbol de acacia. Es una madera firme, pero flexible. Y la pondrás dentro del cerco del altar bajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados. El altar, cuando sea llevado, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y aquí les subrayé, bueno, puse en negritas esto último, de la manera que te fue mostrado. Nosotros necesitamos venir a esta revelación continua. Moisés estuvo en el Sinaí, estuvo 40 días ahí con Dios, él recibió la revelación, pero nosotros también necesitamos venir delante de Dios, buscar la revelación. Y ojo, cuando Dios te ha mostrado algo, hazlo. Necesitamos poner por obra todo aquello de lo que Dios nos está mostrando. Porque si no, imagínate qué caso tendría recibir la revelación y nada más
experimentar la gloria de su presencia. Oh, gloria a ti, Señor, que nos muestra estas cosas. Pero la dejamos y ¡paz! Le cerramos la Biblia, ¿no? Y ahí se quedó guardadita hasta con un separador, ¿no? Necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos hacerlo así como Moisés. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Cada mañana vienes al monte. O en las noches vienes al monte. O a lo mejor recibiste un sueño. De la forma en la que Dios te lo muestre, así hazlo. Por supuesto, necesitamos también discernir cuándo es algo que Dios nos ha mostrado, cuándo es algo de nuestra mente, de nuestros anhelos, o algo que a lo mejor es nada más algo pues, que nos imaginamos, suponemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a saber? A través del filtro de su palabra. Es lo que comentaba, creo que no todos lo escucharon, lo que comentaba de un grupo que se levantó un grupo de cristianos, si bien recuerdo fue por ahí de 1800, no, fue 1600, cuando están los profeticianos, los que se iban al extremo del espíritu y entonces la palabra la dejaron de lado y era la revelación que ellos habían recibido y de ahí no se movían, ¿no? Ese es un error. Entonces necesitamos filtrarlo a través de la palabra. Bien, por aquí me encontré un video que me parece que es bastante acercado acerca de lo que es el altar de bronce. Está en inglés, el de español no podía pegar el vínculo, pero básicamente hace la lectura de lo que ya leímos. Ajá. Harás también un altar de Ah, sí, madera está en de español. sidam, de 5 codos de largo y 5 codos de ancho. El altar será cuadrado, y su altura será de 3 codos. Le harás cuernos a sus 4 esquinas. Sus cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus bandejas para recoger la cena. Tantito que cargue el internet. ¿Viste cómo estaba de madera y después está recubierto de bronce? El bronce nos habla de juicio. La madera. ¿La madera? La madera de la humanidad. Vamos a ver si ya. Pisa, sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Le harás también una gran red de bronce. Sobre la red harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. La pondrás debajo del cerco del altar, de abajo, para que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sidam, y las cubrirás de bronce. Pasarás las varas por los anillos. Y la vara estará a los 2 lados del altar para llevarlo. La harás hueca de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así la harás. Si se dan cuenta, básicamente es el, lo que leímos y vemos ahí pues, esta representación gráfica. Me parece que es bastante ilustrativo para que nosotros veamos cómo es. Ya vi que tengo una diapositiva acá con el video en inglés. Ahí está, ya. Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto justamente nos está hablando de juzgarnos a nosotros mismos. Esta es la perspectiva correcta de Dios respecto al juicio. Necesitamos juzgarnos a nosotros mismos, no andar juzgando a los demás. Necesitamos juzgarnos a nosotros mismos. De tal manera que justamente traigamos nuestro sacrificio delante del altar. Entonces, cuando decimos que vamos a nuestro altar de oración, ahí vamos a poner a quemar todos los trapitos sucios. Todos. No necesitamos un guardadito. Ay, por si acaso, ¿no? No necesitamos un guardadito. Necesitamos llevar estos trapitos sucios delante del altar. Todos los días. Todos los días. ¿Alguna vez has dejado la ropa mojada en la lavadora? Se apesta. Y ahí estoy hablando de que ya es ropa limpia, ¿no? Y aún ropa limpia, si tú la dejas ahí, se apesta. Y cuanto más, pues un trapito sucio. Necesitamos llevarlo diariamente. Y aquí, no que nos pongamos a pleito con padre, madre, hermanos, mujer, todo, ¿no? Sino que lo que nosotros necesitamos, fíjate cómo dice, y aún su propia vida. Y aún su propia vida. Nosotros necesitamos dejar todo eso que nosotros queremos en nuestra voluntad y que está fuera de la voluntad de Dios, necesitamos dejarlo a un lado. Por eso dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿En este salón hay discípulos? Como la mitad. ¿En este salón hay discípulos? Sí. Entonces, como discípulos necesitamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y tomar nuestra cruz, pues es justamente tomar también esos anhelos, esos deseos, esas cosas que les agradan a Dios, llevarlas al altar. El altar finalmente es símbolo de la cruz, porque ahí fue donde fue puesto el pecado. Adelante, hermano. Y se hacían sacrificios en la mañana, al mediodía y por la tarde. Y eso pues, nos muestra que pues, todo el día tenemos que estar viendo nuestro proceder y estarlo teniendo continuamente. Imagínate, ¿no? De repente se te atraviesa un pecadillo ahí a mediodía. Ese lo llevo mañana al altar, ¿no? Una vez. Sí, de una vez, exactamente. Sí, porque el día a día de repente se te olvida algo y te van acumulando ahí, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si te enojas con algo, te da una ira y no lo llevas delante de Dios y dices, ay, Señor, quítame esto, te quedas con la ira y entonces ya te desquitas con todos los demás y pues ya le sigues, ¿no? Claro. No, sí, no te sigues. Sí, y le dices, total, mañana lo llevo, ¿no? No. Ya se apestó, exactamente. Sí, exactamente. Entonces necesitamos llevarlo de continuo. Y en Hebreos 13, 9, 10, fíjate, dice, no os dejaréis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos un altar. Tenemos un altar donde nosotros necesitamos llevar esto de manera continua. Y esto de que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas extrañas, pues en efecto, ¿no? O sea, hay muchas doctrinas que pueden llegar a permitir el pecado. Yo he escuchado de algunas personas que dicen, no hagas como yo hago, sino como digo. Pues no. O sea, yo me doy mis permisitos, ¿no? Dicen algunos. No.
No podemos darnos ni un permisito. Cielos. Apenas estoy empezando con el principio número 1. Estos 7 principios del orden divino para la disciplina individual. Son 7 principios acerca del altar. El principio número 1 es: observamos que el altar estaba en el corazón donde se rociaba la sangre. Ese es lo primero. Ahí estaba. El pecador ofrecía el sacrificio a la puerta y la sangre era salpicada alrededor del altar, haciendo los brazos de la cruz. O sea, se hacía esto, ¿no? Al momento de salpicar la sangre. Y la sangre al salpicar el altar, haciendo los brazos de la cruz, no era sino hasta que el sacerdote se lavaba a sí mismo en la fuente, cerca del tabernáculo, que las marcas de sangre eran lavadas de sus pies. Hermano, perdón, la sangre era de los animales. De los animales, sí. Sí, de los animales. No era de ellos. Sí, no. No, porque esa es una, justo a propósito del versículo anterior, de esas falsas doctrinas, hay gente que se lastima, ¿no? Que se lastima para sangrar su propia sangre. No, aquí la sangre era de una víctima inocente. La paloma. Sí, las palomas, los becerros, Cuando llevaban sus animalitos, ponían la mano sobre ellos para poner el pecado. para poner ahí el pecado. Entonces, cuando sacrificaban al animalito, ahí ya todo, al poner yo mi mano sobre el animalito y ser sacrificado, entonces yo ya era justificado. Eso en ese tiempo. Sí, imagínate la escena. El borreguito ahí, ponerle la mano, ¡ay, borreguito! ¡Ay, te va mi pecado! Y luego lo entregaban, ¿no? Pues sí, así era. Así era. Así era justamente. El altar, pues habla del Calvario. Fíjate, el individuo viene al corazón de Dios cuando viene al Calvario. Nosotros necesitamos venir al Calvario. Punto número 2. Sin un sacrificio el pecado no podía venir al altar. O sea, no podías llegar y con el sacerdote, y no, pues, ¿qué es? No, pues que aquí vengo a confesarte mi pecado, ¿no? ¿Y tu sacrificio? Esa no aplica, exactamente. Y vengo muy arrepentido además, ¿no? No, necesita haber un sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Ustedes han escuchado que muchas veces, pues eso lo vemos en la Escritura o lo hemos hablado, la paga del pecado es muerte. Y en este caso, esa muerte se ejecutaba sobre la víctima, como un sacrificio sustituto. Pero el sacrificio sustituto perfecto solamente fue Cristo. Aquí estos sacrificios eran de continuo. ¿Ya sonó la chicharra? Nos quedamos en el punto número 2. Espero que nos vayamos año y medio.